Hola a todos mis amigos de Tecnología Futurista. Hoy estoy aquí para llevarte en un emocionante viaje al mundo de las noticias tecnológicas más interesantes. Prepárese para sumergirse en el océano de innovación y descubrimiento que redefinirá nuestro futuro. Desde la detección de ADN en el aire hasta el tan esperado fin de las contraseñas. Sí, escucharon bien, querido público. La ciencia y la tecnología superan todas las expectativas. Sin más preámbulos, los invito a ver este increíble video donde exploramos emocionantes noticias tecnológicas y echamos un vistazo al futuro. Vamos a verlo. Los científicos hallan ADN humano identificable en muestras ambientales. Alguna vez se creyó que el ADN humano solo se encontraba dentro de nosotros mismos, protegido en nuestras células y genes. Sin embargo, científicos de la Universidad de Florida desafiaron esta creencia al descubrir un secreto increíble: el ADN humano se encuentra en los lugares más inesperados de nuestro entorno. Imagina por un momento que estás paseando por una playa soleada con el suave susurro del mar. No tienes dudas ni sospecha de que cada grano de arena, cada brizna de hierba, tiene una historia genética esperando a ser contada. Los científicos han revelado que podemos encontrar ADN humano en ríos cristalinos, vastos océanos e incluso en el aire que respiramos. Este descubrimiento creó emociones y expectativas en el mundo científico. No solo estamos hablando de la posibilidad de identificar mutaciones relacionadas con enfermedades y encontrar nuestras raíces genéticas, sino también de desentrañar los misterios de nuestras poblaciones y su evolución en el tiempo. Sin embargo, como ocurre con todas las historias extraordinarias, existen cuestiones éticas que deben abordarse con cuidado. ¿Qué significa extraer información genética humana de muestras aparentemente mundanas como arena, agua o incluso aliento humano? La respuesta no es simple, pero si se manejan de manera responsable, el potencial de estas muestras de ADN ambiental es enorme. Imagine un mundo donde los científicos puedan rastrear las mutaciones del cáncer en las aguas residuales, prediciendo y previniendo esta devastadora enfermedad. Un mundo donde podemos desbloquear antiguos secretos escondidos en sitios arqueológicos buscando rastros de ADN humano. Incluso la ciencia forense podría usar el ADN en el aire para identificar a los sospechosos del crimen en la escena. Sin embargo, el manejo cuidadoso de esta información es crucial. Estamos en una encrucijada donde la ética y la responsabilidad se entrelazan. La extracción accidental o intencional de información genética humana en forma de muestras ambientales plantea cuestiones fundamentales sobre nuestra privacidad y derechos. Los científicos estaban sorprendidos y agradecidos de compartir su asombro por la cantidad y calidad del ADN humano que encontraron. De hecho, la muestra recolectada puede ser tan grande como la muestra humana completa. Hay un tesoro escondido ante nosotros, una herencia genética esparcida a nuestro alrededor, esperando ser desenterrada y utilizada en beneficio de la humanidad. Apple lanza opción para que el iPhone imite nuestra voz. Para los amantes de estos dispositivos móviles, la empresa de tecnología Apple ha anunciado varias características nuevas de accesibilidad del teléfono dirigidas específicamente a personas con discapacidades cognitivas, visuales, de movilidad o auditivas. Esta nueva opción se llama Personal Voice y permite a los usuarios de iPhone o iPad escuchar el texto con una voz sintetizada. Según el sitio web oficial de Apple, los usuarios pueden crear su propia voz en una sesión de entrenamiento de 15 minutos. Quienes deseen recibir una voz sintetizada deberán leer determinadas frases en su iPhone o iPad. Después de realizar los pasos necesarios, pueden escribir cualquier oración en el dispositivo y hacer que la voz sintetizada del propietario la lea. Además, se mejorará la herramienta Lupa para beneficiar a personas con problemas de visión. Finalmente, es posible ajustar la velocidad de respuesta de Siri a tus necesidades de búsqueda, así como personalizar la tipografía de Finder macOS y usar archivos GIF con la capacidad de pausar sus movimientos. Estas actualizaciones aún no están disponibles porque tenemos que esperar a que Apple actualice su sistema operativo. Si has llegado hasta acá y te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartir el video y dejar algún comentario para que mi contenido llegue a más personas. Esponja reutilizable que saca el plomo del agua. Un grupo de ingenieros logró desarrollar una esponja innovadora que puede eliminar el plomo del agua, un metal pesado tóxico que históricamente ha sido un problema en los suministros de agua potable. Cuando se aplica al agua contaminada con plomo, esta esponja elimina eficazmente el metal y lo hace potable.
Este logro es fruto del trabajo liderado por Benjamin Sindall y Vinayak Dravid de la Universidad Noroeste de Estados Unidos. El Dr. Dravid comentó: la presencia de metales pesados en el agua potable es un importante desafío para la salud pública en todo el mundo. Necesitamos soluciones simples, eficaces y asequibles. Aquí es donde entra nuestra esponja. Puede purificar el agua de forma repetida y eficaz. En los experimentos iniciales para validar la técnica, los investigadores probaron la esponja en una muestra de agua del grifo altamente contaminada que contenía más de 1 parte por millón de plomo. En una aplicación, la esponja pudo filtrar el plomo por debajo de los niveles detectables. Luego, el equipo lavó la esponja con agua ligeramente ácida, que Sindall comparó con la acidez de la limonada. Esta solución ácida permitió que la esponja liberara los iones de plomo y estuviera lista para usarse nuevamente. La esponja innovadora se basa en el diseño tradicional, pero está cubierta con una capa muy delgada de nanopartículas. El mayor desarrollo de esta esponja abre nuevas posibilidades para solucionar el problema del plomo en el agua potable, aportando una solución eficaz y reutilizable. Llegan las claves biométricas, se acabó el escribir contraseñas. Google, Facebook y Microsoft están trabajando para facilitar la vida de los usuarios mediante la introducción de una nueva función este año que elimina la necesidad de contraseñas alfanuméricas. El futuro parece moverse hacia las contraseñas biométricas, como el uso de huellas dactilares, el reconocimiento facial o incluso el escaneo del iris. Este desarrollo es muy útil para quienes tienen dificultades para recordar contraseñas, especialmente las complejas contraseñas de 35 dígitos que usamos para proteger nuestras aplicaciones, dispositivos móviles o computadora. Es aún peor cuando tenemos que administrar múltiples contraseñas para nuestros sitios web favoritos. Solíamos escribir estos códigos en papel en caso de que los olvidáramos. Sin embargo, el futuro está en las contraseñas biométricas. Pero me pregunto si esta es una opción realista y conveniente para nosotros. Algunos argumentan que podrían ser más intrusivos, mientras que otros los encuentran más cómodos y convenientes. ¿Qué piensas sobre eso? Por favor, comparte tus pensamientos y opiniones en la caja de comentarios. La tecnología sigue a pasos agigantados y esperamos seguir con ustedes este camino tecnológico. Hasta un próximo encuentro y que la tecnología del futuro sea para todo la mejor.